materia de electromagnetismo. El ejercicio siguiente, como podemos ver, aquí están los datos de Q1, Q2, Q3, radio. Bueno, vamos a resolver porque Q1 con Q2 se atraen porque son signos diferentes, positivo y negativo. Igual Q2 y Q3 son signos diferentes y se atraen. Ya, Q1 y Q2 con la ley de Coulomb, está aquí, por 10 a la 9 Newton metros cuadrados y Coulomb al cuadrado. 6 por 10 elevado a la 6 Coulomb, 4 por 10 elevado a la 6 Coulomb, dividido por la distancia, 60 por 10 menos 3 al cuadrado, elevado al cuadrado. Ya. Q1 y Q2, como ven, esto de aquí baja directo en la parte de aquí, y calculando estos dos sale el resultado de aquí, de 24.10 sobre menos 12 Coulomb al cuadrado. Ya. 3,6 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Aquí está el resultado del primer ejercicio de este. Vamos a resolver en la parte que dice la carga 3 con la carga 2. Siguiendo con la ley de Ohm, con la ley de Coulomb, nos pide que primero pongamos la constante, que es 9 por 10 a la 9 newtons sobre metros al cuadrado sobre Coulomb. Entonces de ahí seguía la carga 3, que es 12 por 10 a la menos 6 Coulomb, que está acá, y la parte de la carga 2, que es 4 por 10 a la menos 6 Coulomb. Todo esto vamos a dividir con la distancia, que es 60 por 10 a la menos 3 Coulomb. Entonces, en la parte de acá, igual, la constante va a bajar, va a estar similar. Y la parte de acá, calculando con esto y esto, nos va a dar el resultado de esto, que da 48 por 10 a la menos 12 Coulomb al cuadrado. Calculando con la parte de la distancia, todo esto elevado al cuadrado nos va a dar 3.6 por 10 a la menos 3. Entonces, todo esto vamos a multiplicar 9 por 10 a la menos 9, por 10 a la 9 por 48 por 10 a la 12 Coulomb al cuadrado. Todo esto dividimos por la distancia, que es 3.6 por 10 a la menos 3. Todo esto nos da un resultado de 120 newtons. Bueno, a continuación vamos a resolver el ejercicio de la asignatura de base de datos, la cual en el primer literal, el numeral 5, nos pide que hagamos el diagrama para sacar el resultante de la resistencia de 3.1 kiloohmios, la cual nosotros hemos hecho el modelo de entidad-relación, en la que nosotros hemos partido de la fuente, la cual esta es una entidad, la cual consta con 5 atributos, la cual es el código de fuente, la polaridad, el valor, el nombre y la intensidad, la cual la llave de aquí es el código. Entonces viene también acá que es la corriente, el cual es la entidad que está distribuido por los siguientes atributos, que es el voltaje, el valor y la dirección. Entonces la fuente se relaciona interactuando con el resistor, la cual el resistor viene siendo una entidad, la cual está distribuido por los diferentes atributos, que son el código, la intensidad, el nombre y el voltaje. Entonces en esta parte viene a ser aquí la llave de este diagrama. En la parte de acá del corriente, en la parte de la corriente viene a ser el voltaje, la llave de este modelo. Entonces, siguiendo esto, su cardinalidad viene a ser de muchos a 1, porque muchos resistores pueden interactuar a una fuente.
y de acá, de una fuente puede interactuar con un resistor. Entonces quedaría de un resistor puede variar a muchas fuentes, ¿ya? Entonces en la parte de acá abajo nos queda de que una corriente resulta que puede llevar un resistor y un resistor puede resultar a una corriente. Entonces quedaría de una corriente a un resistor, resulta un resistor. Esto nos quedaría así en el modelo de entidad de relación. De la asignatura de base de datos, la primera pregunta es garantizar el acceso correcto a la información. Ya. Primero vamos a diseñar una base de datos a la cual que tenga una estructura correctamente eficaz y entendible. Usar una eficiente que permita la interacción de dicha base de datos, o sea el software. Brindar el acceso de datos solo al personal autorizado y usar diapositivas de almacenamiento. A continuación, la segunda pregunta, que es ¿qué pasaría si la interfaz del software se dañara? Respondiendo a la pregunta, primeramente tendríamos que examinar el código software y depurar el código si es necesario. También tenemos que hacer pruebas en el compilador o en el IDE. De igual manera probamos el funcionamiento del IDE. Ya, como segundo punto, también tenemos que realizar un análisis en el sistema operativo en busca de archivos peligrosos que pudieran haber intervenido en el funcionamiento del software. Y eso sería todo. Bueno, a continuación vamos a realizar el examen integrador de la asignatura de circuitos eléctricos, la cual nos pide algunos literales de realizar. Como primero vemos que aquí está ya dibujado el circuito eléctrico, la cual nos pide primero identificar cuáles son las ramas, los lazos y los nodos. Como vemos, vamos a identificar primero los nodos. Aquí como vemos, aquí está el nodo B sub 0. Acá vemos otro nodo, que es el B1, el B2, el B3 y el B4. ¿Cómo podemos sacar los nodos? Sabiendo que cada nodo debe tener un elemento eléctrico para poder ser un nodo, ¿ya? Entonces es igual a menos 4. Como vemos que aquí signos iguales se suman, entonces 3 más 1 es 4. Y como vemos en esta parte que hemos hecho directo, entonces esta parte debe estar acá. Entonces pasamos acá con el signo negativo. Y en el nodo B4 tenemos el B1 con el B4. Como vemos, este va así en esta parte. Como vemos que es 7 voltios, entonces da B1 menos B4 menos 7. Así quedaría estas ecuaciones. Como en la tercera ecuación tenemos el B1 con el B4. Como vemos, B1 menos B4 es igual a 7, como vemos aquí el voltaje de esta fuente. Y eso fue todo. A continuación, en la tercera pregunta del circuito nos pide desconectar las fuentes de corriente para poder reducir el circuito. Aquí tenemos una fuente de corriente, aquí tenemos otra y aquí otra. Ya, como aquí ya no pasaría corriente, borraríamos esto. De igual manera aquí no pasaría nada. Y aquí tampoco. Así nos quedaría el circuito reducido. Ya, sumando las tres resistencias nos daría un valor de 13,40. Como ya sabemos, el voltaje es 7 voltios. Para sacar la corriente total del circuito sería utilizando la ley de Ohm. Intensidad es igual al voltaje sobre resistencia. Como ya sabemos, el voltaje, que son 7 voltios sobre los 13,40 ohmios, nos daría un total de 0,52 amperios. Ya, en la segunda pregunta nos pide calcular los voltajes de cada nodo. En este caso, el método más confiable, se podría decir, para calcular los voltajes es el método de Gauss-Jordan. Primeramente, las ecuaciones obtenidas anteriormente, primero las tenemos que multiplicar por 10 y las dividimos por 10 de igual manera para que nos den las ecuaciones. Ya, así es como nos quedaría el modelo del método de Gauss-Jordan.
pero como este método es muy extenso, va a estar detallado en el informe del examen. Bueno, acá tenemos el resultado del método, que consiste en que tiene que darnos una diagonal en 1 para considerar que está bien el método. Ya, entonces en el voltaje 1 nos dio un valor de 7,18 kiloohmios, en el voltaje 2 un valor de 0,25 kiloohmios, en el voltaje 3 un valor de menos 22,8 kiloohmios y voltaje 4 un valor de 0,18 kiloohmios. Y ese sería el ejercicio número 2. Bueno, a continuación vamos a realizar el examen integrador de la asignatura de AutoCAD, el cual nos permite hacer el circuito anteriormente mencionado con la aplicación de AutoCAD, la cual nos manda a pedir que hagamos en un formato A4 con escala de 1 a 1. Entonces nosotros hemos realizado aquí ya el circuito en un formato A4 de 10 por 2,97. Esto es lo que mide este diagrama con una escala de 1 a 1. Entonces hemos realizado con los diferentes comandos dado en clases por el ingeniero de AutoCAD, la cual podemos nosotros realizar de algunas maneras todo este circuito. Lo que hemos utilizado de las líneas, que es LN. Podemos dibujar líneas, la cual nosotros hemos utilizado para dibujar estas líneas de la fuente de corriente, la cual nosotros hemos marcado así, de esta parte, la cual nosotros, y solo con el enter, que son líneas rectas, y así hemos hecho estas líneas para estas fuentes de corriente. De igual manera, nosotros hemos realizado las fuentes de corrientes y de voltaje con la letra C enter, y hemos dado una medida de 10.000 y nos sale la medida de este circulito, la cual nosotros hemos utilizado para hacer las fuentes de corriente. De igual manera, todo el diagrama hemos hecho con rectángulo, que es rect enter. Hemos medido ahí 210 por 2,94 y sale exactamente el cuadrado, y así es todo. Bueno, a continuación procederemos a realizar el ejercicio de la asignatura de programación 2 Java. Como pueden ver, aquí tenemos el entorno de desarrollo integrado Eclipse y procederemos a realizar el ejercicio. Lo primero es dar clic. Lo primero es crear un nuevo proyecto. Vamos aquí, nuevo, file, nuevo, Java Project. Creamos un nuevo proyecto. Lo vamos a poner como nombre examen. Esperamos a que el proyecto se cree. Una vez creado el proyecto, le damos a clic derecho. Una vez creado el proyecto, le damos a clic derecho. En la opción que dice nuevo, creamos una nueva clase. A la clase se va a llamar igualmente, ejercicio Java. Siempre le damos a la opción de public main. Y aquí vamos a comenzar a realizar el ejercicio correspondiente. Como pueden observar, el ejercicio se plantea de la siguiente forma,
que realicemos un software que permita almacenar el valor de los resultados de los ejercicios. El ejercicio planteado en sí es un circuito en el cual debemos encontrar los nodos, el voltaje en los nodos. Siendo un circuito, aquí encontramos que existe un supernodo. Entonces, a partir de esto utilizamos el análisis nodal para encontrar las fórmulas y encontrar así el respectivo voltaje en cada nodo. Entonces, para realizar el ejercicio en Java emplearemos el método de las matrices. Es decir, una vez ya obtenido las fórmulas, procedemos a encontrar los coeficientes en cada fórmula y a estas les asignamos la respectiva variable para poder realizar el método de Cramer. Aquí declaramos las variables a utilizar. Vamos a emplear la variable doble para los decimales y la variable int para los enteros. Como primer lugar, para resolver por el método de Cramer necesitamos determinar la determinante del sistema. En la determinante del sistema declaramos la variable d, la cual va a almacenar el valor de dicha determinante. Entonces, empezamos con doble, que es el casting. El casting es un procedimiento para transformar una variable primitiva de un tipo a otro. Eso quiere decir que como acá declaramos variables doble e int, no podemos realizar una operación con los dos tipos, sino que debemos utilizar el casting para poder realizar dichas operaciones. Una vez teniendo en cuenta las variables, utilizamos el método de Cramer y aplicamos adecuadamente los operadores matemáticos, como el más, el menos y por. Imprimimos el resultado de la determinante del sistema utilizando el sysout.println. Escribimos entre comillas el mensaje y utilizamos el operador de concatenación. Ahora pasamos a la determinante de x. Aquí tenemos la fórmula para realizar mediante el método de Cramer. Igualmente aplicamos los operadores y el casting para poder realizar la operación, teniendo en cuenta igualmente que aquí imprimimos el valor concatenando la variable que va a almacenar todo este resultado. Lo mismo con la determinante en y y la determinante en z. En la determinante en w también. Para encontrar las soluciones utilizamos que al último tenemos que dividir la determinante en x sobre la determinante d, que era la determinante del sistema. Entonces declaramos x, y, z y w como el valor total del voltaje que va a tener los nodos. Por eso utilizamos el sysout.println, donde podemos ver, donde se puede imprimir en pantalla el resultado de los voltajes en los nodos. Como para resolver el segundo ejercicio, tenemos que encontrar el cálculo desconectando las fuentes de corriente y determinar los valores del voltaje y corriente. Una vez reducido el circuito, sabemos que la resistencia total es de 13,40 k-ohms. Entonces, el valor de la resistencia total la declaramos en la variable R. El voltaje es 7, porque sabemos cuánto porque este es el voltaje de la fuente. Ahora, utilizamos la ley de Ohm para encontrar la intensidad en el circuito. La intensidad es igual a voltaje sobre resistencia y lo almacenamos en la variable I. Analizamos el voltaje en cada resistencia antes de reducirlo al mínimo, en la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3 respectivamente. Y aplicamos la ley de Ohm para encontrar el voltaje en cada resistencia. Y imprimimos ese valor en pantalla. Una vez hecho todo esto, guardamos el proyecto y lo ejecutamos en la consola. Control F11. Y como pueden visualizar, aquí se encuentra el resultado de determinante del sistema, de la determinante en X, en Y, en Z, en W y el resultado del voltaje en los nodos.
voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3 y voltaje 4, siendo el voltaje 1 y el voltaje 4 el supernova. El segundo ejercicio, que es el cálculo desconectando la fuente de corriente, el valor de la resistencia total de 13.40, del voltaje 7, de la intensidad aplicando la ley de Ohm, y el voltaje respectivo también aplicando la respectiva ley de Ohm. Bueno, ese ha sido todo el ejercicio de Java